¿quieres saber cómo hacer la lactancia mixta? ¿Quieres que hablemos sobre dar el biberón y algunos de los mitos que vienen con ello? Quédate conmigo en este episodio donde hablamos con Nuria Escudero sobre lactancia mixta y artificial. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. También quiero darle las gracias a Freshly Cosmetics por patrocinar este espacio. Y es que si algo tengo claro y lo veo cada día acompañando mujeres es que nuestro cuerpo y nuestra piel no son iguales en todas las etapas de nuestra vida. Cambian con el embarazo, con el posparto, con el cansancio, con las hormonas, con la edad y también con todo lo que vivimos. Freshly parte justo de ahí, de entender que no es una marca para un momento puntual, sino un aliado que te acompaña a lo largo de las distintas etapas de tu vida. Con fórmulas de dermocosmética con más de un 99% de ingredientes naturales, eficaces, respetuosas y aptas para embarazo, lactancia y pieles sensibles. Y algo que me gusta especialmente es que Freshly une ciencia y naturaleza, con una mirada muy clara. Cuidar la piel también es una forma de autocuidado y bienestar, especialmente en etapas tan intensas como la maternidad. Y si pienso en mis otros pospartos, hay algo que recuerdo muy bien. Durante el embarazo todo el mundo te dice qué pelo más bonito, qué piel más luminosa y luego llega el posparto. Y en mi caso la caída de pelo fue evidente. Es un cambio muy común, muy hormonal y aún así muchas veces nos pilla por sorpresa. Por eso me parece tan interesante el Hair Growth de Freshly, un tratamiento pensado para fortalecer el cabello y acompañar precisamente esta etapa del posparto, en la que el cuerpo se está reajustando. Lo voy a usar seguro cuando haya tenido mi bebé, porque entender lo que nos pasa y cuidar desde ahí marca una gran diferencia. Puedes encontrar más información en freshlycosmetics.com. Gracias Freshly por poner el foco en el cuidado real de las madres. Hola Nuria, ¿qué tal? Hola Paula, muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, bueno, bienvenida, con muchas ganas de hablar contigo. Te voy a presentar un poquitín para quien no te conozca. Nuria es madre de 3 peques, bueno, no tan peques ya, ¿no? No, 3 no hijos. Está formada como asesora de lactancia y doula y acompaña a madres y familias desde hace más de 7 años en asesorías, talleres y grupos de apoyo, presencialmente y en línea. Ella imparte el módulo de lactancia mixta y artificial dentro del pack posparto de My Baby, My Birth que hemos lanzado hace poquito y me parecía muy importante hablar de este tema dentro del curso porque sí que es verdad que en este podcast también, ¿no? Hablamos mucho del parto, también hablamos de lactancia materna, aunque un poco menos porque el foco siempre ha sido más el parto, pero a veces no se habla suficiente también de la lactancia mixta, de la lactancia artificial. Yo creo que es importante hablarlo porque después también puede generar bastante culpa, ¿no? Sobre todo si no es escogido. Entonces, bueno, vamos a hablar de todo ello un poquito. Yo creo que Nuria estaría guay, antes de ponernos con el tema, que nos contaras cómo llegaste tú a ser asesora de lactancia, cómo fueron tus partos y tus lactancias, ¿no? Para que la gente entienda un poquito de dónde viene esta pasión y por qué explicas tú el módulo de lactancia mixta y artificial en el pack posparto. Vale, de acuerdo. Pues mira, yo fui mamá hace 20 años de mi primera hija y a raíz de un parto donde hubo pues bueno, una intervención ahí un poco inadecuada, digamos, ¿no? Por parte de profesionales, pues la lactancia ya fue un poco el suma y sigue de ese momento donde no estuve bien acompañada y me sentí muy abrumada por la situación, ¿no? En ese posparto inmediato. Entonces, prácticamente la lactancia mixta fue a las 24 horas de vida, si llega, y la continué pues un mes y medio o así, hasta que ya acabé haciendo una lactancia artificial.
Y en mi segundo parto fue muy parecido, sí que hubo una cesárea y entonces entre eso la niña pequeña, yo era autónoma, bueno, era un cúmulo de cosas, ¿no? Externas y también propias, ¿no? Yo me sentía como muy abrumada por la situación, por la crianza y también fue algo bastante parecido. Y a raíz de esas vivencias, pues tuve la necesidad de hacer una formación de doula para yo, bueno, resolver algunas preguntas como madre sobre todo. Y a raíz de toda esa formación y ese, bueno, andar de la crianza de mis primeros dos hijos, pues mi tercera hija nació en un parto en casa y tuve una lactancia materna prolongada. El hecho de haber vivido esas dos caras de la moneda, yo creo que es una cosa que me ayuda mucho a empatizar, ¿no? Con esas mamás que puede ser incluso que no tengan un problema de lactancia materna en sí físicamente, pero sí que emocionalmente sientan, bueno, pues eso, ¿no? Como muy abrumadas, como muy bloqueadas por la situación y eso ya sea un desencadenante para decir, bueno, pues necesito compartir esto con alguien más, ¿no? Es demasiado. En mi caso fue un poco por ahí la cosa. Total, qué importante lo que dices, porque a veces hoy en día, ¿no? Que parece que tengamos que hacerlo todo perfecto, que no, es que la lactancia materna tiene todos estos beneficios. Sí, genial. Y está muy bien que se hable de ello porque al final se ha empujado, no venimos del otro extremo, donde era biberón, biberón y no te enseñaban cómo dar la teta y te ponían trabas, ¿no? O sea que es súper importante que las madres tengan el apoyo y sepan cómo hacerlo y si quieren hacerlo, pues que puedan. Pero por otro lado, que, oye, que es una decisión personal y que ese bebé puede estar criado la mar de sano y la mar de feliz con otro tipo de lactancia, ¿no? Y al final tiene que ser venir de la madre y lo que no podemos tener es una madre abrumada, estresada, que no está disfrutando de la crianza por la lactancia, ¿no? Que puede pasar a veces un tiempo pequeñito, pero que si no se resuelve o no quieres lucharlo, que estás en tu derecho y nadie te debería juzgar por tomar otras decisiones, ¿no? Que pueden ser las mejores para ti. Exacto, sí, sí. Yo creo que en ese momento, o sea, tengo la certeza, si en ese momento alguien me intenta convencer de que la lactancia materna es lo mejor para mi hijo, ya me hunde del todo. Ya es como que necesitas, bueno, pues eso, ¿no? Ese oxígeno. Después con el tiempo puedes ver de dónde viene eso, trabajarlo, pero los bebés no esperan. No. Ese día y al siguiente y al otro, pues están ahí y necesitan de ti, necesitan que tú estés lo mejor posible, ¿no? Y yo siempre digo, ¿es posible disfrutar del posparto? Por supuesto, es posible disfrutar del posparto. También lo viví, pero es verdad que venimos de una cultura de biberón y al final venimos de una cultura que da igual lo que hagas, que alguien te va a juzgar. Pues al final es lo que dices tú, ¿no? Si puedes escuchar tu instinto o simplemente pues esa culpa, ¿no? Que siempre está ahí merodeando en las mamás, pues bueno, por lo menos vivirla en comunidad y que se vaya diluyendo también, ¿no? Es Total, sí, importante. sí. Sí, bueno, pues Nuria, cuéntanos un poquito para las principiantes, ¿qué es la lactancia mixta? Si lo explicamos un poquito, ¿qué es? Lactancia mixta sería una mamá que alimenta a su bebé con lactancia materna, dándole el pecho, y con lactancia de fórmula, que combina esas dos lactancias. Puede ser porque quieren o puede ser por necesidad, ¿no? Sí, totalmente. Sí, la gran mayoría de casos, la verdad es que viene más dada después. La mayoría de mamás, si hacen una mixta, la idea que tenían en su cabeza cuanto antes de dar a luz es yo quiero dar el pecho. Y en muchos casos es el comentario de yo quiero dar el pecho si puedo. O sea que ya hay un poco esa predisposición de, bueno, no sé si seré capaz, ¿no? Mm. Hay esa falta un poco de confianza. Y a la vez, pues según cómo haya ido el parto, según si, aunque el parto haya ido bien, pues si hay alguna pequeña o gran dificultad en el tema de la lactancia materna y no hay un buen acompañamiento en esa mamá, y una persona le dice A, otra le dice B, la pareja le dice pues con toda la buena intención, pues y si das un biberón y igual su madre le dice lo mismo, bueno, hay una presión ahí externa a veces que hace que las mamás digan no puedo, no puedo con todo esto y pues lo combino, lo combino. O bien pues un bajo peso del bebé por alguna causa, ¿no? Que muchas veces Claro, pues puede ser una lactancia materna que tampoco está bien instaurada y que no hay sí. un apoyo ahí
importante, ¿no? Pueden ser muchos factores. Lo importante es tener un buen asesoramiento, ¿no? Porque sí que es verdad que yo lo veo mucho, que hay mujeres que quieren dar lactancia materna exclusiva, pero que ya en el hospital a veces se encuentran con alguien que no les acaba de apoyar, que a lo mejor enseguida les dicen de suplementar, uy, el bebé no está tomando lo suficiente, suplementar, y con esto no decimos que a veces puede ser necesario, ¿no? Pero muchas veces te encuentras que no lo es, que habrían otras formas, ¿no?, de alimentar a ese bebé, pues con un vasito, con una cucharita, con tu leche, y que se podría intentar mantener esa lactancia un poquito más, pero claro, si tú ya te encuentras un profesional que te está dando y ofreciendo la fórmula y tú no lo sabes, tú no eres médico, tú no eres matrona y tú quieres lo mejor para tu bebé, entonces a veces es difícil, ¿no? Faltan más horas de lactancia ya en esos primeros días y después una vez en casa también, ¿no? Que tengas un asesoramiento, decir, ostras, que no lo estoy pasando bien o me duele mucho o el motivo que sea, de que alguien pueda apoyarte si tu deseo es hacer lactancia materna exclusiva, ¿no? Claro, faltan especialistas. De hecho, ya en los hospitales, lo que decías tú, ¿no? En casa, lo ideal sería pues asesorarse o buscar tu red de profesionales con los que confías antes de dar a luz. Eso sería lo ideal. Porque a veces, yo siempre lo digo, a veces viene de horas, no de días, que una mamá tire la toalla, ¿no? Y diga, no puedo más con esto, ¿no? Y si a veces mandando un audio a la asesora que tiene, pues, de referencia, a una comadrona de referencia, allí es donde puede encontrar una información más fiable y ya no solo información de, pues mira, te aconsejo hacer esto, lo otro, también un apoyo emocional y que esa mamá se sienta validada, ¿no? Esa pérdida de confianza. Muchas veces cuando vienen a los grupos o hay una consulta, viene haciendo las cosas de una forma y está bien. El problema es más eso, de esa falta de confianza, necesitan esa reafirmación de esto está bien y lo estás haciendo bien y sigue así y bueno, pues procura descansar. A veces es más esa parte más que la generalizas en cualquier mamá, ¿no? Procura descansar lo máximo, desconecta del mundo exterior, estate tranquila con tu bebé. Bueno, esos tips, ¿no? Que a veces te faltan. Claro, es que no es fácil, Nuria, porque desconocemos bastante todo el tema del posparto, ¿no? Y a veces, bueno, es que hay muchos ejemplos, pero hay madres que a lo mejor piensan, es que mi bebé llora mucho y, bueno, eso quiere decir que tiene hambre, ¿no? Se queda con hambre. O te lo dicen, igual tú no lo pensabas, pero te ponen esa idea en la cabeza, uy, es que se queda con hambre, míralo, si al cabo de una hora te está pidiendo teta otra vez y te genera esa desconfianza que entonces, bueno, te vas a ir a otro lugar, ¿no? A buscar ese alimento y a veces lo que hemos dicho que podría ser una causa que no tiene suficientemente leche, pero no acostumbra a ser tan común, ¿no? Normalmente producimos la leche adecuada para el bebé, pero claro, ante la duda, la culpa y el desconocimiento, pues tienes ahí una solución, ¿no? Claro, claro, es que de hecho, exacto, es una cosa absolutamente puntual, ¿no? Que realmente una mamá tenga un problema de hipogalactia, ¿no? De falta de producción de leche. Sí puede acabar provocando esa situación, esos malos consejos, ese mal acompañamiento, ¿no? Puede acabar provocando esa producción ahí, pero la naturaleza es sabia y los primeros días de vida, días, semanas, las madres producen leche un poco, pues más a lo loco diríamos, ¿no? Porque por lo que pueda ser, la naturaleza sabe, ¿no? Que pues cuando nace un bebé, el bebé y esa mamá tienen que a conocerse y acostumbrarse y alimentarse el bebé de otra forma que lo hacía desde que estaba dentro de la barriga y la mamá pues también a acoplarse a esa presencia, ¿no? Física y... Pero realmente lo que dices tú, si escuchamos nuestro instinto, nunca nos va a engañar, ¿no? Y si un bebé llora, eso que decías es muy importante, es como que tiene hambre y a veces no. A veces es otra cosa, pero está como todo el mundo ahí encima. Y yo, mira, cuando vienen las mamás al grupo embarazadas, me encanta porque pienso es el mejor momento y les digo muy poquitas cosas porque sé que están muy centradas en el parto. Es como que el después no existe aún. Pero el parto rápido relativamente, ¿no? Por más lento que sea, el parto es muy poco tiempo, aunque sea Comparado súper con el intenso. posparto, sí. Exacto, el posparto es larguísimo.
Y lo que sí que les digo es sobre todo pues que den el pecho a demanda, que el pecho al principio es muy aleatorio, muy, muy mucho. Puede estar un bebé mamando 10 minutos, dormir 1 hora y media, mamar durante 40 minutos, dormir 20, volverse a enganchar, o sea, es súper caótico y solo necesitan presencia, ¿no? Y estar ahí, y ya está, y ir mamando. Pero es cierto que eso es muy fácil de decir, pero a veces no es fácil Mm, de hacer y de vivir. no. En muchos, muchos casos no pasa eso, ¿no? Entonces está bien que las mamás también pues tengan esa información, ¿no? Para mí es súper importante que una mamá que hace lactancia mixta o artificial viva bien esa crianza sin culpa, ¿no? Y que por eso lo que decías tú, ¿no? Soy un poco abanderada de eso. Por supuesto, acompaño la lactancia materna, pero creo que es muy importante validar las madres que hacen lactancia mixta o lactancia artificial, venga de donde venga, ¿no? La causa, para que lo vivan bien y se sientan que son mamás al 100% igual, igual para sus bebés. Total, total. Pero esa culpa que siempre está, ¿eh? O sea, si estáis dando lactancia mixta o de fórmula porque no habéis podido, de verdad que las madres, o sea, que la culpa sale por un lado o por otro, aunque lo hagas todo perfecto de libro, viene adherado a nosotras. Nuria, cuéntanos un poquito. Entonces, una de las cosas que surge a veces, ¿no? Un problema o idea es que a veces dudamos si tendremos la cantidad suficiente si quieres hacer mixta. Es decir, si combino, como el bebé no va a mamar tanto, entonces voy a poder continuar con esta mixta o va a terminar más en fórmula porque esa demanda no se puede mantener, aunque sea a medias. Pues yo ahí diría que depende de cómo empecemos. Puede pasar eso que dices, puede pasar que acabe siendo lactancia de fórmula, pero también es cierto que en la mayoría de casos se puede mantener a lo largo del tiempo. Meses y meses se podría mantener la lactancia mixta. ¿Qué es lo más importante? Empezar bien. ¿En qué sentido? Pues que en cualquier mamá que empiece con la idea de que por lo menos una parte o todo sea pecho, el primer mes de vida o cuando esa lactancia materna esté establecida, no se ofrezcan tetinas a los bebés, ni chupetes, ni tetina de biberón, ningún tipo de tetina. ¿Por qué? Porque es muy distinta la succión de un pecho para sacar alimento de la succión de un biberón. Entonces a ese bebé le puede causar una confusión a nivel de cómo debo comer, ¿no? A nivel cerebral. Y hay bebés que son todoterreno, que digo yo, y no pasa nada, les puedes ofrecer un biberón y luego se cogen al pecho bien y ningún problema, pero en muchos casos eso no pasa. Entonces tienen como una pelea ahí cuando están en el pecho, no saben cómo mamar, se cansan. Bueno, es como que la madre pues se desespera, bueno, pues le vuelvo a dar el biberón, parece que le cuesta comer. Si entramos en ese bucle, sí que es más probable que esa lactancia materna no se mantenga muy a lo largo del tiempo y acabe siendo una lactancia de fórmula. Entonces, es por eso súper importante asesorarse antes o tener un buen acompañamiento lo más antes posible, porque, bueno, se puede ofrecer la leche de otras maneras, ¿no? Bien con un vasito o bien con un dedo y poniendo una jeringa poco a poco. Sobre todo hasta que el pecho pues esté ahí instaurado, la mamá esté ya como más tranquila, ¿no? Con la crianza de su bebé, más establecido todo. A partir de allí, pues bueno, al cabo de un mes y pico, si ya todo va funcionando bien, pues si es más práctico darlo con un biberón, pues también. También hay modelos que son más adecuados que otros, según, bueno, que sean de flujo muy lento, ¿no? Que de alguna forma no facilitarle al bebé ese flujo de leche que sea lo más parecido al pecho. Y bueno, sí, hay varias cosas a tener en cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, a priori ofrecer siempre primero el pecho y si se queda con hambre, por eso digo y si, porque no siempre pasa, pero si pasa, pues ofrecer el biberón. O depende un poco de dónde venga esa lactancia mixta, si viene porque se han recomendado unos suplementos a través del pediatra. Yo lo que aconsejo a veces es si la mamá, pues que conocen a sus bebés, ven que en algunas horas del día ese bebé va a ingerir más alimento, pueden mantener 2 o 3 suplementos y de alguna forma, entre comillas, acumularlos en esa toma. Porque quizá durante la mañana mama más aleatoriamente o menos,
pues con el pecho quizá hay un par de tomas que ya tiene suficiente, pero a la tarde-noche acostumbran a ser esas horas que demandan más. Entonces, como mucho, 2 suplementos, máximo 3, pues los podría acumular siempre ofreciendo el pecho primero y luego a demanda todo, a demanda. Yo cuando hablo de demanda hablo de todo el resto de su vida, desde el pecho, biberón, alimentación complementaria. Es muy importante, ¿no? Cambiar ese chip de no tener horarios, reloj. Claro. Hay casos puntuales en que sí, ¿no? Que los primeros días de vida, si hay un bajo peso, pues es muy recomendable que ese bebé esté 3-4 horas como mucho sin comer, más menos. También hay que ser flexible allí, ¿no? Y ver un poco el instinto, ¿no? De si el bebé lo necesita o no lo necesita en ese momento, pero sí, hay que seguir unas pautas. Cuando hablas de lactancia artificial, ¿no? Que a veces es como que la gente se queda muy, vale, tiene que tomar estos mililitros antes de irse a dormir o lo que sea. Y claro, y ves cosas, ¿no? Como el bebé completamente tumbado, que le estás poniendo ahí la leche que parece que está tomando un montón, que dices, esto en el pecho nunca se lo tomaría, ¿no? Y a veces hay, yo creo que la percepción de decir, ¿ves? Es que mira cuánto toma y qué rápido se lo toma. Claro que con el pecho se quedaba con hambre, ¿no? Y a veces es como, bueno, sí, pero es que esto tampoco no es normal, ¿no? O sea, no deberías ponerle el biberón ahí en la gola sin que pueda respirar casi la pobre criatura, ¿no? Porque eso no es muy natural. Entonces, bueno, es ese balance, ¿no? De poder hacerlo lo más natural y lo más parecido a la lactancia materna. De hecho, esto tiene un nombre, ¿no? Este tipo de método. Sí, el darle el biberón de una forma más respetuosa, ¿te refieres? Sí. Pues sería el método Cushing, que sería pues con el bebé, bueno, eso sale en el curso súper bien explicado. Sí, sí, aquí no podemos ir en todo el detalle. Tampoco, sí. Exacto, estaríamos aquí 3 horas hablando, ¿no? De tanto, hay mucho que hablar, ¿no? Pero el método Cushing es muy respetuoso a la hora de dar un biberón. Y la OMS, de hecho, yo creo que es una cosa muy desconocida. La OMS tiene unas recomendaciones ahí también, ¿no? En cómo dar lactancia de fórmula a un bebé, cómo dar un biberón a un bebé. Pues serían las más básicas, es que no haya más de 2 cuidadores. En la mayoría de casos estaríamos hablando de la madre y la pareja. Después que siempre esté cogido el bebé en brazos, con mirada, ¿no? Con presencia. Y yo siempre lo digo, al final la gran diferencia de un bebé que está tomando pecho o biberón es que en lugar de estar comiendo hacia nosotras, está comiendo boca arriba. El resto de cosas deberían ser prácticamente iguales, lo que comentabas tú, ¿no? Dar la alimentación a demanda. Si no quiere más biberón, no quiere más biberón. Claro, si está horizontal, va a comer lo que no está escrito, lo va a acabar echando o no, pero tendrá una sobrealimentación ese bebé. Por supuesto. Claro, claro, y estas son cosas que a la larga, ¿no? Lo que decías tú, que no es solo los primeros meses o cuando están tomando el pecho, que al final les va a guiar y les va a ayudar a saber, a quedarse complacidos cuando coman, ¿no? Y cuando tengan 8 años, 10 años, 12, 18, pues que tú sepas, vale, estoy llena, no tengo más hambre. En cambio, si te ha metido un biberón ahí con, no, que tiene que comer ahora tantos mililitros porque me lo ha dicho el pediatra, y a ver, que a veces hay un problema de peso y se tiene que hacer más estricto, pero oye, si ese bebé no tiene hambre, ¿estás segura de que quieres forzarle no tanta cantidad de líquido? Pues igual no, ¿no? Igual es mejor esperarte y hacerlo más lento. Sí que es verdad que hay una parte, ¿no? Yo creo que venimos de, como fuimos criadas nosotras seguramente, ¿no? Que era poniendo cereales en el biberón y así duerme mejor, ¿no? Y así no me despierta. Que hay una parte que yo entiendo y que no critico porque, oye, es duro. La vida es dura, sí. La vida es dura con un bebé. La vida es dura con un bebé más. Yo entiendo parte de eso, pero claro, a largo plazo, ¿no? También tenemos que pensar en ese bebé, lo que quiere decir y el azúcar que le estás metiendo con esos cereales. Claro. Entonces, bueno, sí. No, perdona. Al final es ese instinto de saciedad. Y para mí es de las mejores herencias que podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? Que no pierdan el instinto de saciedad. Y si a ti de pequeño ya te sobrealimentan con biberones, pues, o cuando empezamos con la comida, con la alimentación complementaria, pues esa cosa de que quedan 2 trocitos solo, acábatelo, lo de acabarnos el plato. Sí.
eso también venimos de esa cultura, entonces De la todo guerra. eso hace, sí, exacto, sí, sí. Está claro que tiene un origen y que nos lo dicen la gran mayoría de veces con todo el amor y la buena fe del mundo, pero viene de donde viene. Entonces, lo que hacemos es humanos con un futuro mucho más probable de sobrepeso porque tienes esa desconexión de cuándo tengo hambre y cuándo no. Y la comida ya se convierte en otra cosa. ¿No? En complacer a mamá, en, bueno, ya es otra cosa, ¿no? De si me porto bien si me acabo el plato. Ahí, bueno, es un Sí, tema que ahí estamos aquí abriendo un melón, abriendo muchos melones, pero sí. sí, sí, pero viene de ahí. Al final es ser conscientes, básicamente, y a partir de ahí hacemos lo que podemos, está claro, lo que dices tú, sabiendo todo. Sí, yo creo que es importante hablar del tema y por eso me parecía importante dentro del curso poner un módulo hablando sobre ello, porque hay migas para hablar. Y es que yo creo que a veces se habla más ahora de lactancia materna y hay mujeres que van a escoger desde el principio artificial o mixta y a veces igual no tienen los recursos, ¿no? Para hacerlo, pues lo más respetado para el bebé y para ellas posible. Nuria, cuéntame, cuando hablamos de lactancia artificial, porque una mujer pues ha decidido que no quiere dar el pecho, ¿qué necesita para hacerlo con tranquilidad? ¿No? Porque lo que decíamos, que yo creo que es también súper respetable, nadie se puede poner en la piel de esa madre y tiene sus razones para hacerlo o no, porque le apetece, pero a veces nos puede surgir la culpa o comentarios que nos vienen. Bueno, ¿qué es lo más importante que tú crees que deberíamos decir a estas mujeres? Pues lo más importante es que si es una decisión propia, simplemente pues lo mismo que se informen muy bien. Hay varias formas de hacerlo. Normalmente en el parto le ofrecerán una medicación que ayuda a priori a que esa producción no suba la leche, ¿no? Digamos, a que se corte esa producción de leche, pero también deben saber que no siempre funciona. Entonces, estar preparadas por si hay una parte de subida de leche, pues que se puedan ir extrayendo esa leche hasta que esa producción baje sin que tenga ningún problema también, claro, de obstrucción de leche, ¿no? Que se sientan cómodas también y a nivel de salud, ¿no? Y a nivel emocional, bueno, pues si lo han decidido ellas, probablemente en ese momento estarán muy cómodas, muy a gusto con esa decisión, ¿no? Y lo vivirán bien, yo creo. Pero es probable que con el tiempo, si conocen otras a mamás, amigas, o van leyendo cosas de temas de crianza y sale ahí la lactancia, bueno, hay gente que la puede hacer sentir mal, ¿no? Con esa decisión, sientan algo de culpa, porque al final lo que decíamos, yo creo que todas las mamás en algún momento hemos sentido algo de culpa en lo que sea. Bueno, pues yo creo que es importante trabajar un poco de dónde viene eso, ¿no? ¿Por qué no quise hacerlo? Bueno, pues por este motivo. Quizá dices, pues quizá ahora no lo haría, ¿no? A los 2 años de vida de mi bebé, quizá ahora no lo haría. Bueno, pero en ese momento estábamos allí y seguramente hicimos lo mejor en ese momento, no ahora. Entonces, es un poco trabajar eso y ir allí, ¿no? A ese punto. Sí, total, que yo creo que es muy fácil mirar atrás y decir, uy, esto lo podría haber hecho distinto y pasará en muchas áreas, ¿no? Pero es que cuando estás en ese momento, ¿no? Con el cansancio, que todo es nuevo, que te preocupas más, las hormonas que están a tope, que ahora estás feliz y ahora estás llorando, pues es desde ahí donde tomas la decisión, ¿no? Y no podemos mirar atrás y decir lo haríamos diferente, porque seguramente si volvieras atrás en ese momento como estabas, lo harías igual, ¿no? O sea, es muy fácil mirarlo después y decir que podíamos cambiarlo, pero tenemos que ser realistas y está bien, ¿no? Que al final también yo creo que hay muchas cosas que se pueden recuperar en la crianza, ¿no? Es decir, Sí. si piensas, ostras, bueno, pues al final cuando miras atrás dices, pasa rápido, ¿no? Pero cuando estás allí, Mm. los días son muy largos, ¿no? Y las 24 horas del día, la verdad es que parecen una semana. Entonces, hay cosas como si no has podido dar de mamar o no has querido en ese momento, pero más adelante, oye, pues igual estás más tiempo con tu hijo haciendo otra cosa e igual eso suple ese momento más de conexión de que tu bebé necesitara ese pecho, ¿no? Y dicho esto, que al final, como has dicho tú, se puede dar un biberón con el mismo amor, con la misma conexión, y lo ideal sería que siempre lo dé la madre y otro, ¿no? Pues el padre o la madre no gestante. Que esa conexión, ese vínculo puede estar
igual si se hace lo más respetado posible. Claro, exacto. Una mamá que pueda estar informada, pues puede dar el biberón con mucha presencia, a demanda. Y incluso te diría, puede haber no pasado eso, puede haber no tenido esa información y no hacerlo así. Al final, yo creo que es un aprendizaje constante y hacemos la mayoría de veces lo que podemos. Entonces, lo importante para mí es con el tiempo, si estás acompañada, ¿no? Por eso los grupos son importantes, ¿no? Porque las mamás pueden compartir y no están solas y ven que hay un espejo ahí, ¿no? En las otras mamás, cada una pues con sus vivencias, pero que no tenemos que ser perfectas, para nada. Y también venimos muy de esa idea de producir, ¿no? Muchas madres, incluso te diría las mamás que profesionalmente tienen un cierto éxito o se sienten muy plenas con su trabajo, a veces es mucho más complicado el posparto, que podríamos decir que es una persona muy informada, ¿no? Como más templada, pues no ocurre tanto porque el tema de posparto es como un frenazo en la vida, ¿no? Es como de golpe, el parto es como que pones el freno de mano y se para la vida. Y no estamos hechas para eso. Es como que, y nadie valida el agotamiento ni el trabajazo que es criar a un bebé. Nadie valida eso y estabas muy validada anteriormente. Y parece que si no hacemos algo productivo y sobre todo económicamente hablando, no estamos haciendo nada. Y eso es muy complicado de gestionar muchas veces. Y necesitamos como demostrar, ¿no? A los demás que sí, que esto va a pasar rápido, que voy a volver a ser la de antes y aquí no ha pasado nada. Y en el fondo eso se vive fatal, porque quieres estar ahí con tu bebé y simplemente mirándolo y pasando las horas, y eso es disfrutar el posparto. Claro, sí, sí, qué difícil, lo de parar porque nos cuesta mucho y darte el permiso de decir, bueno, pues oye, esta noche he dormido peor, estoy cansada, pues cuando duerma el bebé en algún momento o viene alguien y me coge el bebé o me lo pongo aquí en el regazo, en el porteo y yo puedo descansar también o puedo dormir. Y a veces nos cuesta y nos cuesta antes terminar el día y decir, pues lo he hecho muy bien, oye, y simplemente lo que he hecho, pues darle de mamar a mi bebé o darle el biberón, ¿no? Alimentarlo, estar con él o con ella, hacer lo mínimo en la casa y esto puede ser un día que podría ser gratificante, ¿no? Pero muchas veces como que nos exigimos más y no es fácil, porque no es fácil parar, porque venimos de hacer muchas Claro, cosas. claro. Sí, Sí, sí. La forma de disfrutarlo es rendirse a la situación, ¿no? total. Es así, simplemente, es muy simple, pero es muy complicado a la vez. Sí, sí, sí. Y a veces también porque lo quieres luchar, ¿no? Decir, venga, hoy quiero hacer esto y te pones 1000 planes y oye, que a veces te funciona y a veces va bien tener planes, ¿no? Que quedarte en Mm, casa todo el día tampoco te alegra sí, la vida. no. Sí. Porque quieres socializarte, hablar con adultos, pero es verdad que es ese balance, ¿no? Decir, bueno, pues no te llenes la agenda cada día de 1000 actividades porque igual vas en contra y con un bebé llorando y acabas con la cabeza con el bombo, ¿no? Y a veces al revés, quieres parar y quieres tener un minuto para poder hacer una mini siesta o hacer la colada, ¿no? Sin tener que ir corriendo. Mm. Sí, todo mundo, esto del, del posparto, la verdad. Total, total, sí, sí. Hombre, estar informada, yo creo que como no Es tenemos un mucho. alrededor, seguramente Mm, hace unas generaciones eso no era necesario, ¿no? Porque veías dar el pecho a una prima, tu madre tenía muchos más hijos, la vecina también, bueno, como que la crianza entre mujeres era una cosa que ya se vivía, ¿no? Esos grupos ya eran a diario, a constantes, inconscientemente se crecía en eso, ¿no? En esa vida. Y sí. ahora no, ahora la mayoría de gente pues viven en ciudades, estás en tu casa, estás sola y no compartes eso con nadie quien conoces o casi nadie. Es muy casual que una amiga o alguien esté en tu mismo punto Sí, o que lo vea total. o que lo viva como tú, ¿no? Entonces está Mm, bien esos momentos de compartir también, de pues terapia, de sí, grupo. total, sí, sí, es terapia, ¿eh? Sí, Hablar sí, con totalmente. otras madres en ese momento. Sí. Nuria, volviendo un poco al tema del biberón y bueno, de la lactancia artificial, tú, desde tu experiencia con lo que ves en los grupos, ¿es más elegido por miedo, por información o de dónde viene esa decisión o porque toca, ¿no? Por un cambio de planes de que
es necesario. Yo creo que normalmente viene más de una parte externa, de una presión externa. Yo creo que si la gran mayoría de mamás estuvieran pues bien informadas de qué supone parir, ¿no? La mayoría de los casos, ¿no? Está claro que siempre hay casos bueno, más puntuales donde, bueno, parto puede ser algo complicado, pero son muy puntuales, ¿no? Realmente la gran mayoría de mamás pues ya van con miedo al parto. El embarazo es casi roza una enfermedad. Lo vivimos todo de una forma muy aséptica, muy parece que no sea natural, ¿no? Estar embarazada, dar a luz, dar el pecho, ¿no? Es casi un milagro, ¿no? Que todo eso funcione, ¿no? Es que he Sí, podido sí, dar sí. el pecho, he Qué podido parir suerte. y me ha ido bien, ¿no? Parece que me Qué ha tocado la suerte ha lotería. tenido, ¿no? Sí, 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 sí. exacto. Y eso debería ser la normalidad. Y que la mayoría de profesionales, en el mundo sanitario no, se acompañara eso con esa normalidad. Pero como ya se vive de otra manera, más desde los miedos, desde todo lo que malo que puede llegar a pasar, entonces las intervenciones son de otra forma, pero porque las mamás también llegan con miedos, ¿no? Eso de dejar fluir es como que no lo vivimos muy bien. Tiene que haber, realmente hoy en día sí, tiene que haber formaciones, preparaciones por parte de las madres, información para eso, para rendirse a la situación. Y es la única forma de poder vivirlo lo mejor posible. No quiere decir que todo sea súper feliz siempre. Yo muchas veces lo comento, ¿no? Que parece que una mamá cuando ha decidido dar el pecho tiene que estar súper contenta las 24 horas del día porque tú lo has decidido. Y yo lo comparo con un trabajo. Si te encanta tu trabajo, no te encanta cada día, todos los días del año. Tienes tus momentos. Pues criar a un bebé es eso. Tomes la decisión que tomes, dar el pecho, dar el biberón. Parece que como tú has tomado esa decisión, todo tiene que ir rodado. No, tengo momentos con, bueno, pues que no puedo con el alma, que lo que daría por poder ducharme tranquila, por comer tranquila, por dormir una noche, madre mía, ya ni te acuerdas. Y es verdad, y aun viviéndolo bien, y aun viviéndolo conscientemente, disfrutándolo, pues claro que tienes momentos de que necesitas compartir, no puedo más, claro, no pasa nada. Sí, y a veces solamente quejándote ya te Claro, sientes mejor, ¿sí o no? total, total. Mm, Sí, sí. Tengo todo el derecho del mundo a quejarme, ¿no? Y a Claro, a expresar decir, lo que bueno, pues hoy siento. estoy así. Claro, Sí, y claro. esto es duro, sí, sí. Mm. Que bueno, algo que yo creo que a veces nos parece también, ¿no? El tema de cuando una mujer escoge el tema de lactancia artificial o mixta para que la pareja dé el biberón o para que lo hagamos juntos, ¿no? Que aquí yo siempre pienso que a veces puede funcionar, ¿eh? Pero es verdad que ese bebé igual se levanta igual, que a lo mejor hay otras cosas que podría hacer el padre, ¿no? Como yo qué sé, pues coger el bebé por la mañana, o sea, todo un poco depende de los deseos y de cada, porque para algunas parejas va a funcionar y está genial, pero hay que tener en cuenta que no siempre soluciona todos los problemas, ¿no? Sí, yo diría a las mamás en esos casos que se escuchen mucho a sí mismas, que escuchen su instinto. La mayoría de veces eso de no es que me gusta darle el pecho tal, pero hay un par de tomas que las da mi pareja porque si no dice como que no comparte la crianza, ¿no? Y claro, entonces es más una presión externa, cuando la pareja, su grandísimo papel es cuidar de esa diada madre-bebé, que es un trabajazo y que es súper importante. Una mamá que está bien cuidada, que se siente segura, que se siente validada, haciendo lo que ella quiere hacer, eso no tiene precio. Es una de las cosas que le hará disfrutar de ese momento, ¿no? ¿Y Claro. qué puede hacer la pareja? Todo el resto. Logística de casa, logística familiar, de La visitas. hora del baño, cambiar el pañal, portear, sí. Exacto. Pues ve a dar una vuelta 10 minutos que te dé el aire y yo me quedo con el bebé porque necesito, ¿no? Un poco despejarme. Y sobre todo validar, ¿no? Validar lo que la mamá quiera. Yo creo que es muy importante que las mamás sepan que el parto y la lactancia son su decisión, es decisión de la madre. El resto de crianza, pues sí, ya claro, es consensuado con la pareja.
Aunque hay gente, ¿no?, que dice, no, no, es de la mamá, pero no, es consensuado con la pareja a priori. Hombre, sí, ¿no? En principio sí, porque Al si no, principio sí. ya lo hacemos todos solas. Sí, sí. Pero no, es verdad, es verdad, es verdad. Y yo creo que hay un montón de cosas. Yo es que lo he vivido en mis o sea, de primera persona lo he vivido, que la pareja puede hacer un montón de cosas, no para ayudar, sino para sentirte que lo estás haciendo en pareja, ¿no? Y un montón de roles con el bebé también para crear ese vínculo. Y también les digo que a veces es difícil de verlo en ese momento, pero es verdad que después hay momentos en que las criaturas van a preferir el padre o la madre no gestante para leer el cuento, para hacer eso, la hora del baño. Mi marido era mucho más divertido en la hora del baño que yo, ¿sabes? Yo ya estaba cansada y era como plan, buf, qué pereza, y a él le encantaba, se lo pasaba pipa, y desde bien pequeñitos, ¿no? Pues hay momentos que puedes ir creando donde este es tu rol y lo haces tú y lo harás mucho mejor que yo, ¿no? Y no hace falta compartir otras cosas. Como decimos, si lo quieres hacer, genial, pero que no sea simplemente porque así lo hacemos los dos, ¿no? Porque podéis hacer tareas diferentes y cada uno está encargado de, pues eso, de cosas que os apetecen y que son necesarias para el bebé de diferente modo, ¿no? Bueno, Nuria, yo creo que es un tema que podríamos hablar mucho, mucho más porque da de sí, pero bueno, en este episodio era un poco visibilizarlo, desmontar algunos mitos también, hablar de ello, hablar de la culpa que se puede acarrear, hablar también del hecho de eso, ¿no? De que es una elección igual de válida que dar de mamar. Y como sabemos, es que cualquier cosa que vayamos a escoger, alguien la va a criticar, porque si das de mamar te van a criticar también. Así que al final tienes que hacer lo que tú te sientas cómoda, y porque vas a ser tú como madre quien va a estar allí las horas, las noches, los días, los meses. Sí, sí, totalmente. Al final somos las mamás las que vivimos esos momentos, ¿no? Y que las noches son muy oscuras, ¿no? Pueden serlo, pueden no serlo, pues también, ¿eh? También quiero apuntar ahí un punto de luz. Y Sí. realmente hay momentos. Yo creo que, yo siempre digo, es intenso, que para mí es una palabra que lo define muy bien. No es una cosa ni positiva ni negativa, pero sí que es muy intenso. Sí, sí, sí. Y hay momentos complicados porque el agotamiento pues pasa factura. Pero bueno, hay buenos consejos para vivir eso mucho mejor, como descansar mucho y no vivirlo sola. Para mí esas dos cosas son clave para que la Genial. crianza pueda ser una experiencia muy bonita, una etapa muy bonita en tu vida, ¿no? Sí, sí, que lo es, pero bueno, teniendo en cuenta eso, que a veces pues hay días mejores que otros, Sí, pero total. sí, que es muy bonita también. Bueno, Nuria, dentro del pack posparto nos hablas de esto y mucho más en detalle. A ver si me dejo algo, pero allí hablas de cómo hacer una lactancia mixta, tanto sea ya si te lo planteas como si viene, ¿no? Por algún motivo. Cómo proteger la producción también, cómo ir retirando el pecho, las cantidades, los ritmos, el método casing, ¿no? De cómo hacerlo más agradable y más respetado para el bebé. Hablamos de muchos más mitos y de muchas ideas preconcebidas. Cómo preparar un biberón, la logística de si estamos en casa, si vamos de viaje, la vuelta al trabajo, ¿no? Esa logística de biberones, Sí. de lactancia mixta o fórmula. ¿Qué más? Un poco los roles de los profesionales que te pueden acompañar, ¿no? Esa parte emocional también, ¿no? Tratamos un poco todo. Sí, sí, sí. Tanto de mixta como de fórmula. Y un poco para mí la idea, ¿no? Cuando lo montamos era que al final hay mucha información hoy en día. Y como os he dicho, yo creo que está bien tener la información, pero hoy en día es que estamos sobrepasadas y hay mucha información que encuentras que dices, es verídica, a quien me creo. Bueno, pues aquí todo lo que damos está basado en evidencia, basado en guías o referentes sólidos y validando un poco eso, ¿no? También lo que quiere hacer la mamá, que para mí es lo más importante. Sí, totalmente. Sí, sí. Es información lo que dices tú, ¿no? De alguna forma como extensa, pero a la vez Y curada. resumida. Sí, Sí. ¿no? En los puntos más importantes, ¿no? Que cualquier mamá se pueda encontrar en esa situación, ¿no? A priori. Sí. Total. Sí, sí.
Muy bien. Muy bien. Pues nada, no sé cómo quieres terminar este episodio, si quieres dar una frase que lo resuma o de ánimos para estas madres embarazadas o que ya están en el posparto. Si están embarazadas, pues decirles que se informen antes. Si están en el posparto, pues un abrazo enorme y muchos ánimos y y que se conecten con gente en red, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues que al final necesitamos, la gran frase, no es que necesitamos una tribu para criar un bebé. Por lo tanto, hoy en día la mayoría de veces lo hacemos solas, así que nos tenemos que validar mucho, ¿no? Y decir, bueno, pues ole yo que soy capaz de hacerlo, ¿no? Y pasar día a día y aquí estoy, ¿no? Para mi bebé. Total, muy bien. Vale, Nuria, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias a ti, nada. Un placer. y muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis escuchado este episodio y nos vemos la semana que viene. Un abrazo, Paula. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.